Hola, hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un repaso de la anatomía radiológica de la región celar y yuxtacelar, que incluye la región supracelar y paracelar. Vamos a hacer una diferenciación de estos términos, ya que muchas veces suele causar confusión. Bueno, dentro de los estudios de resonancia magnética, en donde podemos ver estas regiones, es la resonancia de hipófisis. Y de esta vamos a hablar asuntos muy puntuales en cuanto a su anatomía, su tamaño, la función, etcétera. Y vamos a empezar primero con el protocolo. Entonces, el protocolo en la que se realiza la resonancia de hipófisis son resonadores de 1.5 o 3 teslas. En los de 3 teslas pues vamos a tener mayor definición de las estructuras. Se solicitan secuencias convencionales T1, T2, multiplanar de corte fino, sin y con gadolinio. En los pacientes pediátricos tener en cuenta que se requiere un campo de visión más pequeño y cortes más finos, porque las estructuras anatómicas en estos pacientes son aún más pequeñas. Y la evaluación idealmente vamos a hacerla en los planos sagital y coronal. Algunas secuencias adicionales se solicitan en situaciones específicas, por ejemplo, la secuencia de susceptibilidad magnética cuando hay sospecha de hemorragia, la imagen dinámica contrastada cuando hay sospecha de microadenomas, las secuencias isotrópicas ponderadas en T2 de alta resolución cuando se trata de analizar importantes estructuras funcionales como el quiasma óptico en relación a una lesión, por ejemplo. Las secuencias avanzadas de imagen como difusión, tractografía, perfusión, espectroscopia, pues lo que van a hacer es estrechar nuestro diagnóstico diferencial. Muy importante a tener en cuenta es que no solamente las imágenes nos van a permitir un acercamiento pues diagnóstico, la historia clínica de nuestros pacientes también permiten ofrecer pistas sobre el diagnóstico y la localización primaria del tumor. Entonces, ya para el abordaje de las lesiones de la región celar y supracelar es importante, muy importante, conocer la anatomía básica normal, conocer el desarrollo embriológico de la hipófisis, la cual tiene dos partes, como sabemos. Y estas dos partes tienen desarrollo embriológico diferente. Y su función. Entonces, vamos a hablar primero de la adenohipófisis, luego de la neurohipófisis. La adenohipófisis constituye el 70 al 80% de la glándula. Tiene origen ectodérmico, deriva de la bolsa de Randke que se separa durante el desarrollo embriológico del ectodermo oral, luego migra hasta su posición definitiva a nivel de la silla turca y hacia la región infundibular. Y aquí vemos un gráfico de la hipófisis en un corte sagital, o por decirlo en una vista de perfil, donde observamos aquí la silla turca, aquí vemos el dorso de la silla turca, y cuando hacemos referencia a la región celar es todo lo que se localice dentro de la silla turca, que en este caso es la hipófisis. La hipófisis, como ya mencionamos, tiene dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis de la que estamos hablando tiene tres partes. Una pars distalis, que es la más prominente y anterior de la adenohipófisis. La pars infundibular, la cual rodea los axones del infundíbulo de la neurohipófisis. Y la pars intermedia, la cual se encuentra en íntima relación con la neurohipófisis. Aquí tenemos igual un corte sagital en T1 sin contraste, y aquí observamos la adenohipófisis, que es normalmente isointensa con la sustancia gris. Aquí vemos el infundíbulo y aquí la neurohipófisis. Un dato muy importante es que tener en cuenta que la vamos a encontrar hiperintensa en los pacientes recién nacidos prematuros y recién nacidos a término hasta las 6 a 8 semanas de vida.
Después de las 8 semanas de vida, esta se vuelve isointensa a la sustancia gris. Por eso muy importante que si estamos analizando una resonancia magnética de un recién nacido o menor de 8 semanas de vida, es normal que la veamos hiperintensa. Dentro de la secreción de hormonas de la adenohipófisis está la prolactina, la gonadotrofina, que son las hormonas folículo estimulante y hormona luteinizante, la tirotropina, la adrenocorticotropina y la somatotrofina, o también llamada hormona de crecimiento, y la hormona estimulante de los melanocitos que se secreta a nivel de la pars intermedia de la adenohipófisis. Ya hablando ahora sí de la neurohipófisis, esta constituye el 20% de la glándula hipófisis. Como les había mencionado, tiene un origen embriológico diferente. Esta deriva de una extensión caudal del neurodiencéfalo. También tiene 3 partes, que son la eminencia media, el infundíbulo y la pars, la pars nerviosa. Listo, y la pars nerviosa es la más funcional. Recordar, o es importante que sepamos que las células de la neurohipófisis se conocen como pitiocitos, que son células gliales de sostén. Por lo tanto, la neurohipófisis en realidad no es una glándula secretora porque se limita a almacenar productos que se secretan en el hipotálamo. Por ejemplo, los axomas de las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular, donde se secretan estas hormonas, en el supraóptico, en el supraóptico, la vasopresina o hormona antidiurética, y en el paraventricular, la oxitocina. Estas se van a almacenar a nivel de la neurohipófisis con estructuras proteicas o vesículas, y en el caso de la hormona antidiurética se almacena con estructuras proteicas como las neuroficinas, las cuales son responsables de la hiperintensidad en T1. Por eso es que la vemos blanquita, así como la vemos en esta imagen. Y bueno, ya hacemos nuevamente recordar la anatomía en este gráfico. Aquí tenemos la adenohipófisis, la neurohipófisis, la silla turca, el dorso de la silla turca, el infundíbulo, el quiasma óptico, la eminencia media, el tuber cinereum, los cuerpos mamilares, la cisterna interpeduncular. Y vamos ahora sí a lo que nos gusta, que es la radiología. Entonces aquí tenemos un corte sagital de resonancia magnética en T1 y vamos a comparar aquí con esta imagen de tomografía. Como vemos, la tomografía nos va a permitir un mejor detalle de las estructuras óseas y la resonancia nos va a permitir un análisis de alta definición de los tejidos blandos. Entonces aquí seno esfenoidal, seno esfenoidal. Aquí tenemos el clivus y el dorso de la silla turca. Aquí vemos el clivus y el dorso de la silla turca. Y aquí está la hipófisis, como vemos en esta ventana ósea, no la vemos, pero aquí en la resonancia magnética es adecuadamente caracterizable. Entonces vamos por pasos. El clivus y el dorso celar, aquí. Vemos la adenohipófisis y la neurohipófisis, el infundíbulo, luego vemos el tuber cinereum, luego por delante el quiasma óptico, por detrás los cuerpos mamilares, y ahora sí seguimos con la región supracelar, que está conformada por la cisterna quiasmática, por delante del tuber cinereum y por detrás del infundíbulo, la cisterna interpeduncular. Entonces, la región supracelar, bueno, antes de eso, la hipófisis en su parte superior
está cubierta por el diafragma celar. El diafragma celar tiene una abertura que permite el paso del infundíbulo. Ese diafragma celar es el límite inferior de la cisterna supracelar. El límite superior de la cisterna supracelar está el tubercinerium, los cuerpos mamilares, el hipotálamo en sí. En la parte posterior de la cisterna supracelar está la cisterna interpeduncular y por delante la cisterna quiasmática. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablen de la cisterna supracelar, ya sabemos que está por encima de la silla turca, por delante del mesencéfalo, por debajo del hipotálamo y por delante, incluyendo el quiasma, la cisterna quiasmática. Entonces, si por ejemplo hay un paciente con sospecha de una lesión a nivel de la región celar y que tiene afectación visual, pues ya podemos sospechar que es una lesión que se está extendiendo por la cisterna supracelar y comprimiendo o desplazando el quiasma óptico. Importante tener en cuenta el tamaño de la hipófisis y lo vamos a hacer en este corte sagital y la medición es cráneo-caudal, como lo vemos en la imagen. Entonces, la edad en pacientes niños menores de 12 años, normalmente la hipófisis mide menos de 6 milímetros, la superficie superior debe ser plana o ligeramente cóncava, es decir, en este caso es plana o ligeramente cóncava así. Y tener en cuenta que en el embarazo, la lactancia y la pubertad puede llegar a medir hasta 12 milímetros, siendo esto normal. Y el margen superior puede llegar a ser un poco convexo, de esta manera. Y en los hombres y las mujeres posmenopáusicas debe ser menor de 8 milímetros y en mujeres jóvenes y premenopáusicas menos de 10 milímetros. El promedio en general es 10 milímetros, pero sí tener en cuenta que en el embarazo la lactancia normalmente puede llegar hasta 12 milímetros. La región paracelar no es más que las estructuras que se encuentran a cada lado de la silla turca. Aquí tenemos un corte coronal de un gráfico y de nuestra resonancia magnética en T2. Entonces, ubiquémonos en el espacio. Aquí tenemos nuevamente la hipófisis, el infundíbulo, el quiasma óptico, el hipotálamo y a cada lado tenemos dos estructuras importantes que son los senos cavernosos. En los senos cavernosos encontramos la porción intracavernosa de la carótida interna, como también estructuras nerviosas como el tercer par oculomotor, el troclear, la rama B1 del trigémino, la rama B2 y el sexto par. Entonces, hay tumores que pueden originarse a nivel de la región celar y extenderse a la región paracelar o a nivel de los senos cavernosos o extenderse a la región infundibular o supracelar. O sea, ustedes ya con esto quedan muy ubicados en cuanto a la localización de las lesiones. Entonces, aquí tenemos un corte coronal donde estamos a este nivel. Miren que estamos atravesando el infundíbulo aquí. Entonces aquí vemos el quiasma óptico y una partecita del infundíbulo. Vemos estas estructuras hipointensas que las vemos aquí o con vacío de señal, son las carótidas internas. Aquí vemos carótidas internas y acá también carótidas internas a nivel intracavernoso. Vamos un corte más adelante donde ya vemos que el quiasma óptico ya se divide con los nervios ópticos. Aquí vemos un pedacito del infundíbulo, nuevamente la carótida interna y aquí vemos la carótida interna intracavernosa. Y un poco más adelante donde ya no vemos ni quiasma ni tampoco vemos infundíbulo, solamente la hipófisis que la vemos aquí. Y a cada lado los senos cavernosos con las carótidas internas intracavernosas. Las estructuras nerviosas pues va a ser muy difícil individualizar y observarlas
en resonancia magnética. En algunos pacientes sí es posible visualizar, pero en la gran mayoría no es posible. Entonces, ¿cómo hacemos el enfoque sistemático para el análisis de las lesiones en la región celar y yuxtacelar? Primero, ¿dónde está localizada la lesión? ¿Dónde está localizada la lesión primaria y hacia dónde se extiende? Si se encuentra en la región celar, paracelar, supracelar o infundibular. Luego vamos a identificar la silla turca y la hipófisis. Muchas veces la masa está ocupando la silla turca y la hipófisis se encuentra desplazada posteriormente o superiormente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tercero, vamos a analizar la intensidad de señal de la lesión, su señal intrínseca y cómo realza posterior a la administración de medio de contraste, la presencia o ausencia de características distintivas como quistes o calcificaciones, o ver si son lesiones que son enteramente sólidas o si son enteramente quísticas o si son parcialmente sólidas o parcialmente quísticas. Y después de eso vamos a hacer ya el diagnóstico diferencial que ustedes ya profundizarán en sus estaciones de trabajo. Y por último vamos a ver algunas diferencias entre niños y adultos con respecto a los tumores celares y supracelares. Los macroadenomas son comunes en los adultos, pero raros en los niños. Los gliomas ópticos, en cambio, son tumores comunes en la infancia, pero no suelen aparecer de nuevo en los adultos. Y la respuesta al aumento de la presión intracraniana es diferente en los adultos que en los niños. Y esto básicamente es por las suturas que se encuentran abiertas en los niños. Estas, a medida que aumenta la presión intracraniana, pueden irse diastazando, lo que va a permitir una reacomodación de la presión intracraniana. Incluso los niños pueden pasar de tener un perímetro cefálico muy aumentado sin que presenten manifestaciones neurológicas clínicamente, y es debido básicamente a las suturas, a diferencia de los adultos que presentan síntomas rápidamente porque no hay posibilidad de reacomodar, digámoslo así, la presión intracraniana, porque las suturas se encuentran cerradas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.